Brian Foster llevaba semanas escuchando extraños rasguños en su ático, persistentes, casi rítmicos, imposibles de ignorar. Finalmente, una tarde tranquila de domingo, el inspector de viviendas de 42 años subió a investigar. Su hombro rozó un trozo fino de cuerda que colgaba en las sombras. Cuando Brian tiró de la cuerda oculta, cayó de rodillas. Brian Foster pegó su oído contra el techo otra vez. Ahí estaba. Ese mismo sonido de rasguños que lo había estado persiguiendo durante semanas. El inspector de viviendas de 42 años conocía las casas por dentro y por fuera. Pero esto era diferente. Al principio, Brian intentó ignorarlo. Ardillas, se dijo a sí mismo. Tal vez pájaros. Pero el sonido seguía volviendo, noche tras noche. Tenía un ritmo, casi como si alguien golpeara enviando un mensaje. Durante 3 semanas, Brian lo ignoró. Pero una tarde tranquila de domingo, finalmente decidió que ya era suficiente. Bajó la escalera del ático y agarró su linterna. El ático estaba estrecho y polvoriento. Brian pasó su linterna por el espacio, buscando señales de animales, sin excrementos, sin nidos, nada que explicara los sonidos. Mientras pasaba sobre una viga, su hombro rozó algo en las sombras. Un trozo de cuerda colgaba de las vigas, bajando hasta un pequeño anillo de metal incrustado en el panel de la pared. La instalación parecía deliberada. Brian agarró la cuerda y tiró. Una sección de la pared se abrió sobre bisagras ocultas, revelando una cavidad poco profunda. Dentro había una gran caja fuerte de metal cubierta de polvo. La llevó a su sala de estar. El pestillo oxidado cedió con un clic metálico. Dentro había objetos que le cortaron la respiración. Una bandera estadounidense doblada en triángulo militar, un corazón púrpura, estrella de bronce. Debajo de esos, una pila de cartas viejas y fotografías descoloridas, de jóvenes soldados en uniforme, y luego estaba el diario. La primera página decía, propiedad de James Morrison, Primera División de Infantería. Brian conocía ese nombre. Morrison había construido la casa en 1968 y vivió allí durante décadas. Pero ¿por qué había escondido estas cosas en la pared del ático? Brian comenzó a leer las entradas del diario. Morrison había servido en Vietnam en 1968. Escribió sobre el miedo, los lazos formados con su unidad, pero un nombre aparecía más que cualquier otro: Robert Chen. Morrison describía a Chen como su amigo más cercano, el tipo que lo cuidaba. Luego llegó la entrada que cambió todo. Febrero de 1969. Una emboscada. Morrison sobrevivió. Chen Number. Morrison había recibido los efectos personales de Chen para llevarlos a casa. Tenía la intención de entregarlos personalmente a la familia de Chen, pero cuando Morrison regresó a Estados Unidos, algo lo detuvo. La culpa era abrumadora. Los meses se convirtieron en años. Morrison construyó esta casa, comenzó una vida, pero las pertenencias de Chen permanecieron con él, un peso que no podía llevar adecuadamente. Brian pasó a la última entrada, fechada en octubre de 1994. Morrison se preparaba para mudarse. Con letra apretada, confesó su fracaso. Nunca había encontrado el valor para enfrentar a la familia. Chen, sus últimas palabras, estaban dirigidas a quien pudiera encontrarlo. Por favor, termina lo que no pude. Devuelve estas cosas a la familia de Robert Chen. Brian se recostó, el peso de la promesa incumplida de Morrison cayendo sobre sus hombros. No podía ignorar esto. Pasó días investigando, buscando en obituarios y registros militares. Finalmente, lo encontró. Un obituario que mencionaba a Robert Chen, muerto en acción en Vietnam, sobrevivido por su hermana menor, Linda. Brian localizó la información de contacto de Linda y envió un correo explicando lo que había encontrado. La respuesta de Linda llegó en horas. Ella escribió sobre tener 8 años, cuando los soldados llegaron a la puerta de sus padres. Durante más de 50 años,
Linda y su familia se habían preguntado qué pasó con los efectos personales de Robert. El ejército les había dicho que todo se había perdido. 2 semanas después, Linda llegó a la casa de Brian con sus 2 hijos adultos. Cuando Brian abrió la puerta, vio a una mujer de 60 y tantos años, sus ojos ya húmedos de lágrimas. Brian los llevó a la sala donde había ordenado todo de la caja fuerte. Las manos de Linda temblaron cuando alcanzó la primera carta. La abrió despacio, leyendo palabras que su hermano había escrito hacía más de medio siglo. Las fotografías vinieron después. Robert sonriendo. Robert con su brazo alrededor de Morrison. Linda pasó su dedo sobre el rostro de su hermano, lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego Linda encontró el reloj de Robert, el que su padre le había dado antes del despliegue. Lo sostuvo contra su pecho, sollozando. Le contó a Brian cómo su madre había preguntado por ese reloj hasta el día que murió. Linda sacó su teléfono y le mostró a Brian una foto de un joven. Su nieto, explicó, llamado Robert por el tío que nunca conoció. Linda leyó carta tras carta, compartiendo pasajes con sus hijos. Robert había escrito sobre extrañar su hogar, sobre tener ganas de ir a la fiesta del 8º cumpleaños de Linda Promesas, que nunca pudo cumplir. Antes de irse, Linda abrazó a Brian con fuerza, agradeciéndole una y otra vez. La familia se fue con la caja, sus brazos llenos de un pasado que finalmente había vuelto a casa. Brian los vio alejarse en auto, sintiendo una sensación de plenitud, como si hubiera cerrado un círculo que había estado abierto durante medio siglo. Pero cuando Brian recogió la caja fuerte vacía, algo llamó su atención. El fondo parecía ligeramente elevado. Presionó sobre él y sintió que cedía. Un fondo falso. Brian lo abrió con cuidado. Dentro había un sobre final. El matasellos era de hace 2 meses. Brian lo abrió. Dentro había una carta de James Morrison, ahora de 78 años, todavía vivo. Morrison escribió sobre vivir con su fracaso durante décadas, la vergüenza que lo había carcomido cada día desde 1969. Pero luego Morrison reveló algo que heló la sangre de Brian. Los rasguños no habían sido animales en absoluto. Morrison había instalado en secreto un pequeño dispositivo mecánico en el ático años atrás. Lo puso en un temporizador. Lo había programado para activarse periódicamente, creando sonidos que eventualmente llevarían a un nuevo dueño a investigar. Morrison había tenido demasiada vergüenza para enfrentar a la familia Chen él mismo, pero lo había orquestado todo desde lejos, diseñando este momento exacto. Había creado un misterio que alguien tendría que resolver, asegurando que su amigo finalmente llegara a casa. La línea final de la carta era simple. Gracias por tener el valor que nunca tuve. Ahora finalmente puedo descansar. Brian se quedó sentado en silencio atónito. Todo había sido planeado. La cuerda oculta posicionada exactamente donde alguien rozaría contra ella. El elaborado acto de redención de un viejo soldado, diseñado para funcionar, incluso si él no estaba para ver cómo se completaba. Brian miró hacia el techo, hacia el ático donde todo había comenzado. Los rasguños se habían detenido hace días. El dispositivo había cumplido su propósito. En algún lugar, un viejo soldado finalmente podía descansar, sabiendo que su amigo había llegado a casa. ¿Y tú, si hubieras encontrado esa caja en tu ático, habrías ido hasta el final para devolverla a la familia?